Hoy día tenemos una actividad académica muy importante en la Universidad Nacional de Colombia, Unidad de Gastroenterología. El doctor Daniel Santiago es quien nos acompaña hoy como conferencista. Doctor Santiago es un residente de medicina interna muy audaz, muy inteligente. Es un médico de la Universidad del Cauca que rota por gastroenterología y ha estado muy interesado durante mucho tiempo en los pacientes que tienen obesidad y después de ser operados pueden volver a ganar peso. Esta patología no es infrecuente. Nosotros en la consulta cotidiana vemos pacientes que, no obstante haber sido operados, haber perdido peso, nuevamente regalan peso y es un gran problema médico. Es por eso que la actividad de hoy día está dedicada a este importante problema. Doctor Daniel, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido y puede comenzar su conferencia. Buenas tardes, profetero. Muchas gracias por la invitación. Es un tema que nos generó gran interés a partir de varios pacientes que hemos visto en la consulta de gastroenterología. Y pues hoy vamos a hablar sobre la reganancia de peso por cirugía bariátrica. De manera de introducción, pues la obesidad es una enfermedad crónica que en los siglos pasados se consideraba como un índice de riqueza e incluso de belleza, pero ese paradigma ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Ahora, pues bien, los paradigmas de belleza han cambiado mucho y más que todo nos hemos dado cuenta que la obesidad es un gran problema de salud pública a nivel mundial. En Estados Unidos se ha estimado una prevalencia del 33% en el año 2007. En los estudios realizados en el año 2017-2018 se vio que la prevalencia de obesidad aumentó a un 42% y se estima que esta hacia el año 2030 puede aumentar hacia alrededor del 49%. De estos pacientes en el año 2017-2018, el 9% tenían un índice de masa corporal mayor a 40, lo cual puede aumentar hacia un cuarto de la población hacia el año 2030. La obesidad se ha asociado con enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia, apnea del sueño o enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica. La cirugía bariátrica es considerada el mejor tratamiento para la obesidad, tanto en términos de efectividad, de reducción del peso, como en la remisión de patologías asociadas como la diabetes mellitus. La primera cirugía se realizó en 1954 y desde entonces se han venido realizando nuevas técnicas quirúrgicas para tratar de resolver este gran problema. Las últimas descritas, pues más que todo, son procedimientos endoscópicos para tratar de realizar una cirugía bariátrica. La reganancia de peso tiene como consecuencias la reaparición de diabetes mellitus, hipertensión arterial o dislipidemia. La reganancia de peso se puede presentar entre el 10 al 90% de los pacientes dependiendo de la definición utilizada y también dependiendo de la cirugía bariátrica que se realizó. En el caso del sleeve gástrico se puede presentar en el 5,7 al 76% de los pacientes en los 2 a 6 años después de la cirugía. Y se ha descrito que se presenta en el 27,8% de los pacientes después de los 7 años de haber realizado la cirugía. En el caso del bypass gástrico en de Rus, el 50% de los pacientes tiene una ganancia mayor a 15 kilogramos en 5 años, el 86% mayor a 10 kilogramos 5 años después de la cirugía y se ha descrito que el 1% de los pacientes que son llevados a bypass gástrico recuperan todo el peso que se perdió después de la intervención quirúrgica. Hay diferentes tipos de cirugía bariátrica. Los cuatro más importantes son el primero, pues es el bypass gástrico en Yerrus, en el cual consiste en realizar un bolsillo gástrico aproximadamente 30 centímetros cúbicos, a lo cual se le hace una anastomosis gastroyeyunal y posteriormente se hace una anastomosis yeyunal. Esta anastomosis se realiza 30 a 50 centímetros después del ángulo de Treitz. El segundo es la banda gástrica ajustable, la cual trata de generar un bolsillo gástrico un poco pequeño, tratando de pues, disminuir como el consumo de alimentos. La tercera es la gastrectomía en manga, o más conocido como el sleeve gástrico, donde se remueve aproximadamente un 80% del estómago, generando pues una cámara gástrica mucho más disminuida. Y la otra es la derivación biliopancreática con switch suenal, que combina como las técnicas del sleeve gástrico con la técnica del J-Rus, donde se genera un bolsillo gástrico un poco más disminuido, una cámara gástrica más disminuida de tamaño,
Después se realiza a nivel duodenal, se realiza una incisión generando una asa duodenal libre y generando una anastomosis acá yeyunal con la parte del duodeno y después generando una anastomosis ileal, donde esta anastomosis se puede generar 150 a 250 centímetros proximal a la válvula ileocecal. Los cambios en el peso se han registrado en este registro sueco, que fue un estudio retrospectivo en el que tomó pacientes entre 1987 al año 2001, donde se realizó un seguimiento en el tiempo de 12 a 25 años, donde trataron de evaluar cuál era el cambio en el peso de los pacientes a través de los años según la cirugía bariátrica realizada. Como podemos ver en la gráfica, la mayoría de los pacientes tenían el nadir, o sea, la mayor reducción del peso al 1 a 2 años después de la cirugía bariátrica. Sin embargo, comenzaron a aumentar de peso hasta llegar a un pico a los 10 años. Llamativamente, los pacientes presentaron una disminución de la reganancia de peso a los 15 a 20 años, pero es de resaltar que en estos pacientes a los 15 a 20 años no todos los pacientes pudieron haber seguido comparando con el total de los pacientes que ingresaron al grupo de análisis. En el grupo control se mantenían pacientes con obesidad que tenían indicación de cirugía bariátrica y se realizó un seguimiento en el peso. En ellos tuvieron una variación en el peso de aproximadamente 3% durante el periodo de seguimiento. En los pacientes con bypass gástrico se vio que había una reducción en 1 a 2 años después de la cirugía del 32, más o menos el 8%. En los pacientes que iban a gastroplastia vertical con banda del 25% y en los pacientes que iban a cirugía bariátrica con banda aproximadamente el 20%. Las definiciones de reganancia de peso no están estandarizadas en la literatura, sin embargo se han descrito 6 definiciones. La primera es un incremento de 10 kilogramos desde el nadir, la segunda incremento del 25% de la pérdida del exceso de peso desde el nadir, la tercera un incremento del índice de masa corporal mayor de 5 kilogramos por metro cuadrado desde el nadir, la cuarta una reganancia de peso definida como un IMC mayor a 35 después de la pérdida máxima de peso. La definición número 5 es la definición más amplia y es a cualquier aumento de peso. Y la número 6 es un incremento del 15% total de la reganancia de peso después del nadir. Basado en estas definiciones, en la reganancia de peso, un estudio en Qatar en pacientes sometidos a sleep gástrico trató de ver cuál era la prevalencia de que tuvieran el porcentaje de pacientes que presentaban reganancia de peso en un periodo de seguimiento de 5 años evaluando las 6 definiciones. Si podemos ver la definición número 5, que era cualquier aumento de peso después de la cirugía bariátrica, podemos ver que aproximadamente el 86% de los pacientes cumplían esta definición. Si vemos una definición más estricta, como la definición número 6, que es un incremento mayor del 15% del total del peso, una vez se llega al nadir, vemos que es aproximadamente solo el 16% de los pacientes presentaban reganancia de peso a los 5 años de seguimiento. Si vemos las otras definiciones de la 1 a la 4, vemos que aproximadamente los pacientes estaban en un rango de un 20% aproximadamente de reganancia de peso. En este estudio, donde trataron de ver estudios de reganancia de peso en Sudamérica, utilizando la definición de mayor del 10% de recuperación de la pérdida de peso máxima o un índice de masa corporal mayor a 4 o 5 kilogramos por metro cuadrado, donde recolectaron diferentes estudios. En esto se representa el número de pacientes que presentaron reganancia de peso del total de pacientes estudiados, cuál era el porcentaje y el peso en el metaanálisis. Al final pudieron llegar a la conclusión que de los estudios realizados en Sudamérica, el 44% de los pacientes iban a presentar reganancia de peso, sin embargo, la heterogeneidad de los estudios fue el 99%. Las causas de reganancia de peso son dos. Uno son las fallas anatómicas o son los estilos de vida y los cambios hormonales que va a presentar el paciente. Cuando las fallas anatómicas depende de cuál es la intervención quirúrgica que se haya realizado. Si es el bypass gástrico en Yederus, es la formación de una fístula gastrogástrica, el de la banda gástrica ajustable, el del deslizamiento de la banda, la gastrectomía en banda, donde se puede generar un fondo gástrico dilatado, y de derivación biliopancreática con switch suenal es un aumento del tamaño del estoma gastroyeyunal. La reganancia de peso, utilizando la definición de más del 10% de recuperación de la pérdida de peso, en la pérdida máxima de peso, un índice de masa corporal mayor a 4 o 5 kilogramos por metro cuadrado,
se ha visto que según la cirugía, en el caso del slip gástrico, el 32% de los pacientes van a presentar reganancia. En el bypass gástrico en Y de Russell, el 42%, y en otros, donde incluye la banda, la derivación o incluso el manejo endoscópico, el 58% de los pacientes va a presentar reganancia de peso. Y también se va a evaluar la reganancia según el tiempo después de la intervención quirúrgica. Y es a los 2 a 5 años, el 44% pueden presentar reganancia, a los 6 a 10 años, el 64%, y mayor a 10 años, el 31% de los pacientes. Los estilos de vida y los cambios hormonales son las causas más frecuentes de reganancia de peso, donde podemos tener una alimentación inadaptativa, donde está el pastoreo y es el consumo de alimentos entre los periodos de las comidas grandes y en medio del desayuno y almuerzo, en medio del almuerzo y la cena, la pérdida del control, es cuando el paciente no tiene la capacidad de parar de comer o tiene la necesidad de seguir comiendo. Los atracones es que los pacientes van a presentar un aumento del consumo de comidas comparado con una porción normal. Los estilos de vida, no cumplir con la dieta que ya se ha establecido, el sedentarismo y los mecanismos compensatorios fisiológicos, el aumento de la hormona dorexigénica, donde se ha visto que en los pacientes con reganancia de peso tienen niveles más altos de ciertas hormonas y a una disminución de los niveles de GLP-1. Entre los factores asociados, se ha visto que los pacientes, dentro de la no adherencia de la dieta, una ingesta calórica alta, se ha visto en los pacientes con una dieta con 2.000 calorías versus 1.500 calorías, ha presentado reganancia de peso, mayor consumo de carbohidratos o grasas, definido como 222 gramos por día de carbohidratos, 88 gramos por día de grasas, o incluso el consumo de alcohol, tomar 1.32 bebidas estándares por día versus 0.19 bebidas estándares por día se ha asociado a reganancia de peso. Llamativamente, un estudio pudo determinar que trabajar en producción o distribución de alimentos, es decir, pacientes que pueden trabajar en una cafetería, en una panadería, en un restaurante, se ha asociado con mayor reganancia de peso. Los cambios en el comportamiento, por ejemplo, los atracones en los pacientes antes de la cirugía, es más probable que continúen después de la intervención quirúrgica. La alimentación desinhibida se puede presentar en el 44% de los pacientes que presentan reganancia de peso y los pacientes que presentaban pastoreo antes de la cirugía es más probable que lo presenten después de la intervención quirúrgica. La ausencia de soporte en el equipo de cirugía bariátrica, se ha visto que los pacientes que presentan reganancia de peso, aproximadamente el 80% no tenían un seguimiento por el equipo de cirugía bariátrica. También se ha visto, basado en estudios de encuestas, que el apoyo de familia y amigos está ausente en los pacientes que han presentado reganancia de peso. Y presentar alguna actividad física, por ejemplo, los pacientes presentan alguna actividad física más extenuante, en este caso se ha definido como 567 minutos versus 287 minutos a la semana. Los pacientes que presentan menos actividad física también se han asociado a reganancia de peso. En la prevención, en estudios pequeños que se han realizado hasta 2 años por cirugía bariátrica, los cambios nutricionales, la terapia cognitivo-conductual o en las intervenciones psicológicas, a pesar de que lo que acabamos de exponer, que son las principales causas de reganancia de peso, cuando se han tratado de intervenir estas, no ha habido un cambio significativo hasta 2 años después de la intervención quirúrgica. Si bien la intervención en el ejercicio, en un estudio que siguieron pacientes por cirugía bariátrica, incluyeron pacientes por cirugía bariátrica entre 3 meses a 8.5 años después de la cirugía, donde compararon un grupo de ejercicio versus un grupo pues, placebo, vieron que el cambio en el peso a las 2 semanas no era estadísticamente significativo. De ahí pues que no son las únicas causas que van a llevar a una reganancia de peso. El tratamiento va a ser farmacológico o quirúrgico. Para entender el tratamiento farmacológico, debemos entender cómo es la acción del GLP-1. Y es que normalmente cuando consumimos alimentos, esto va a llegar al estómago, después al duodeno, intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilio, y vemos que de forma descendente van a haber un aumento de los receptores de GLP-1. Es decir, que va a haber una mayor concentración de secreción de GLP-1 a nivel del ilio. Esto va a estar estimulado tanto por los alimentos como por el sistema nervioso simpático o parasimpático. En cuanto al sistema nervioso parasimpático sobre su receptor de mineralocorticoide y el sistema nervioso simpático sobre el receptor alfa-adrenérgico, esos van a inducir el aumento de nivel de calcio intracelular, que va a inducir la mayor liberación de GLP-1 hacia el sistema venoso porta. Esto va a actuar sobre la célula, a nivel de las células del páncreas, generando incluso algunos estudios han descrito que un aumento del tamaño del número de células de células beta a nivel del páncreas y también sobre las neuronas a nivel cerebral,
generando una disminución, una mayor saciedad. Los niveles de GLP-1 se han estudiado en diferentes escenarios. En pacientes sanos, han tratado de ver cuál es el comportamiento normal del GLP-1 a través de diferentes horas del día y asociado con los alimentos. El caso de la cena, pues hay un aumento, si hay un snack en horas, en altas horas de la noche, o sea, hay un mayor aumento de los niveles de GLP-1. Sin embargo, llamativamente esos niveles se reducen a nivel de la madrugada y vuelven a aumentar con el estímulo del desayuno y se mantienen en el día fluctuando con el consumo de los alimentos. Cuando se comparó los pacientes obesos versus con los pacientes que tenían un peso normal, se vio que al momento en los niveles de GLP-1 después de la ingesta de alimentos, antes de iniciar la ingesta, de los 60 minutos después de la ingesta, vieron que los pacientes con peso normal tenían un pico a los 10 minutos, que se mantenía a los 20 minutos y después se disminuía. Mientras que los pacientes obesos, el pico era menor a los 10 minutos, incluso caía a los 20 minutos y tenían un segundo pico a los 30 minutos que se iba aumentando progresivamente hasta los 60 minutos. Es decir, que una menor respuesta de GLP-1. En los pacientes que fueron estudiados post cirugía bariátrica, estos vieron cómo era el cambio antes de las comidas y hasta 180 minutos después de la comida, y vieron que los pacientes que iban a bypass gástrico en Rus tenían un aumento incluso hasta 4 veces mayor comparado con los pacientes obesos o incluso los pacientes sanos. Acá vemos que no hay un cambio tan significativo en los pacientes que van a banda gástrica. Los pacientes delgados pues mantenieron un nivel pues normal, aproximadamente de 16 picomol por litro de GLP-1, y los pacientes obesos fueron los que tuvieron la menor respuesta al GLP-1, la menor respuesta al GLP-1. Ahora bien, es muy importante resolver la respuesta si después de la cirugía bariátrica la respuesta al GLP-1 se mantiene en el tiempo. Y en el caso del slip gástrico, vieron cómo los pacientes después de un mes y a los 6 meses después de la cirugía, los niveles de GLP-1 se aumentaban llamativamente comparado con su línea de base, que era cuando los pacientes eran obesos. Sin embargo, esta respuesta no se mantuvo en el tiempo a los 4 o 7 años después de la cirugía, incluso trataban de ser casi igual o incluso más bajo que la respuesta antes de la cirugía. En el bypass en Rus vieron que pues también trataron de ver cómo era la respuesta del GLP-1 en el tiempo después de la cirugía bariátrica, y vieron que la línea de base, como eran pacientes obesos, pues tenía una disminución de la secreción de GLP-1, mientras que al mes después de la cirugía o incluso a los 6 meses, los pacientes presentaban un aumento de la secreción de GLP-1, pero cuando lo valoraron en el tiempo, 4 o 7 años después de la cirugía, esta había una respuesta atenuada. Incluso era un poco mayor que la línea de base. Los GLP-1 y la cirugía bariátrica, va a tener un impacto positivo o un impacto negativo. Un impacto positivo es que aumenta la insulina postprandial, aumenta la función de la célula beta, disminuye la insulina en ayunas, aumenta la sensibilidad a la insulina hepática y una pérdida de peso. Sin embargo, tiene un efecto negativo, es la hipoglicemia postprandial, donde se ha descrito que la hipoglicemia postprandial puede estar presente hasta en el 30% de los pacientes con cirugía bariátrica, y esto está asociado a una hiperinsulinemia. Se ha descrito ahora en la literatura que la hipoglicemia postbariátrica, que es la presencia de síntomas neuroglicopénicos que pueden estar fatiga, debilidad, sensación de desvanecimiento asociado con una glucosa menor a 54 miligramos por decilitro, y estos síntomas que van a resolver con el consumo de carbohidratos. Eso es lo que se considera actualmente como hipoglicemia posbariátrica. O sea, en el momento se han publicado estudios con análogos de GLP-1, de los cuales en esta tabla mostramos 14 estudios. 3 de esos estudios son retrospectivos, 12 de ellos son realizados con liraglutide en un periodo de seguimiento aproximadamente entre 6 meses a 12 meses, donde se ha visto que los pacientes con análogos de GLP-1, en este caso liraglutide, con dosis de 3 miligramos al día, pueden generar una disminución de aproximadamente del 6 al 10% del peso en los pacientes que han presentado reganancia de peso por cirugía bariátrica. Uno de estos estudios fue realizado con semaglutide, donde se demostró que puede generar una reducción de aproximadamente el 10% del peso. Contamos con un estudio prospectivo en el cual comparó liraglutide más cambio de estilo de vida versus placebo más cambios en estilo de vida, donde en un periodo de seguimiento de tratamiento de 24 semanas logró una reducción de aproximadamente el 8,8%. Ahora bien, lo que proponen los autores es que los análogos del receptor de GLP-1 se pueden comportar como un esquema basal bol. Si vemos esta gráfica donde el eje
llevemos los niveles de GLP-1 y en el eje X sobre cómo es el comportamiento de GLP-1 a través de la alimentación en el día. Vemos que en esta línea, la línea más baja es la línea de los niveles de GLP-1 en los pacientes obesos. Esta es la siguiente línea de los niveles de GLP-1 en los pacientes, los pacientes sanos. Y en la última línea es como si es cuando utilizamos análogos de GLP-1 como la liraglutide o semaglutide. Lo que se trata es que, si bien conocemos, los pacientes con obesidad tienen niveles más bajos de GLP-1, pero la respuesta a los alimentos está conservada. Sí, la respuesta del incremento de GLP-1 a los alimentos está conservada. Lo que trata de hacer los análogos de GLP-1 es tratar de aumentar los niveles basales de GLP-1 y de ahí de donde viene el término basal bol. Lo otro es tratar de revertir la falla quirúrgica y es una cirugía de revisión. Y es que dependiendo de la primera intervención que se haya realizado, si es un slit gástrico, el paciente puede ser sometido después a un bypass gástrico en Y de Rus, donde se ha visto que después de esto los pacientes pueden perder al 40% del acceso de la pérdida de peso a los 12 meses. Si es una banda, el paciente puede ser sometido a un slit gástrico o a una Y en los 23 a 74%, donde pueden perder el 23 a 74% del exceso de la pérdida de peso a los 7 a 44 meses de seguimiento. Sin embargo, la reintervención está asociada a una alta morbilidad y primero se sugiere realizar intervenciones que sean de origen de intervenciones no quirúrgicas. Ahora bien, voy a presentar un caso clínico y es publicado en la literatura y es una paciente de 53 años con hipertensión arterial, la cual tenía 132 kilos con un índice de masa corporal de 57. A esta paciente se le hizo un bypass gástrico en Y de Rus, donde vemos que en el seguimiento, en un año post-bypass, de 132 había bajado 85 kilogramos. Después, en el tiempo, por cambios en el estilo de vida, algunos trastornos psiquiátricos, la paciente comenzó a presentar un aumento progresivo de peso hasta llegar a 115 kilos, donde vemos que se inició el manejo con topiramato. Después, en el seguimiento, solo logró la reducción de un kilogramo, por lo que se cambió el manejo a lorcaserin. En el seguimiento solo presentó una reducción de aproximadamente 4 kilogramos, casi 4 kilogramos, dado que no presentaba una reducción significativa de peso. Se adicionó el manejo metformina, donde el seguimiento a un año presentó una reducción de aproximadamente 2 kilogramos. Y después, llamativamente, a pesar de estar en el tratamiento farmacológico, la paciente volvió a presentar reganancia de 5 kilogramos. En este momento se realiza una endoscopia de vías digestivas altas, donde se ve que hay una dilatación, de la anastomosis gastroyeyunal. Dado que hay una dilatación de esta anastomosis, le propone un manejo de argón plasma sobre la anastomosis asociado con el uso de liraglutide desde este año. Desde este paciente se continúa con manejo con liraglutide y se hace otra vez el manejo de intervención con argón plasma en 3 ocasiones, tratando de disminuir el diámetro de la anastomosis, como se ve en la última endoscopia de tratamiento. En el periodo de seguimiento vemos que la paciente desde 113 kilos logra una reducción hasta 94 kilos y es uno de los primeros casos en la literatura publicados en el que combina tratamiento farmacológico con tratamiento endoscópico. Los mensajes finales es que la obesidad es una enfermedad crónica. La cirugía bariátrica es el tratamiento más efectivo en reducir el peso. Debemos tener en cuenta que uno de cada 4 a 6 pacientes va a presentar reganancia de peso post cirugía. La enfermedad, ya sea la obesidad, requiere un manejo holístico de la enfermedad. El manejo farmacológico en ese momento son con análogos del receptor de GLP-1 y la pérdida de peso después de la cirugía bariátrica no garantiza que el peso se mantenga a largo plazo. Muchas gracias por su atención.